clase de farmacología. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los fármacos carbapenémicos y vamos a hablar también de lo que son los glucopéptidos, que ahí solamente tenemos lo que es la vancomicina. Nosotros, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre el grupo, los beta-lactámicos, que está conformado por las penicilinas, cefalosporinas, los monobactam y hoy, ¿verdad? Cerramos el grupo de los beta-lactámicos hablando sobre los carbapenémicos. Bien, objetivo es conocer el grupo que pertenece a los carbapenémicos, mencionar su mecanismo de acción y vamos a terminar algunas indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas. Los carbapenémicos. Los carbapenémicos, chicos, son los últimos, ¿verdad? Fármacos que nosotros tenemos, los beta-lactámicos, que son muy resistentes a la beta-lactamasa, tienen buen espectro antimicrobiano, tienen excelente actividad. Estos fármacos, chicos, de ahorita se los menciono, son fármacos que los vamos a utilizar para infecciones graves. Ya siempre van a quedar para infecciones graves. Es nuestra última arma que nosotros tenemos para combatir diferentes bacterias que son resistentes a algunos antibióticos. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber sobre los carbapenémicos es que son fármacos que se pueden utilizar de manera empírica para infecciones muy graves. También sirven como monoterapia para aquellas bacterias gram negativas que son multiresistentes. Entonces eso lo hacen, ¿verdad? O los coloca principalmente como uno de los fármacos importantísimos que nosotros vamos a tener cuando la bacteria no sea resistente a unos antibióticos que ya nosotros hablamos en las clases anteriores, cefalosporinas, que tiene buen espectro, y la bacteria, ¿verdad? Sale resistente a diferentes fármacos. Entonces siempre vamos a tener estos fármacos, ¿verdad? Que lo vamos a colocar en la parte de arribita, que va a quedar como última o una de las últimas opciones, ¿verdad? Porque hay otros fármacos que también son de buen espectro antimicrobiano. Y bien, la introducción, ¿verdad? Hablando un poco sobre la historia de los carbapenémicos, el primer carbapenémico que se obtuvo se llama tinemacina. La tinemacina se aisló por primera vez una bacteria que se llama Streptomyces cattleya y entonces, ¿verdad? Nos descubrieron que tenía buenas propiedades antibacterianas, pero ¿qué pasó? Químicamente era inestable, por lo cual los investigadores tuvieron que desarrollar un derivado que lo conocieron, ¿verdad? O más bien, que conservaban la misma característica antibacteriana y era más estable, y lo denominaron el famoso imipenem. Entonces el imipenem podemos mencionar que es el prototipo de todos los carbapenémicos. Desde entonces, ¿verdad? Han venido desarrollándose nuevos fármacos que vienen formando del grupo carbapenémico. En el año 95 sale el meropenem, el 2001 ya tenemos el ertapenem y a partir de 2008 ya tenemos nosotros el doripenem. Entonces en la clasificación, chicos, vamos a tener esos cuatro fármacos: imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. ¿Ya? Importantísimo, ya adelantándome un poco en la farmacocinética, son fármacos que se absorben muy bien por vía parenteral, ¿ya? Su distribución muy buena, la vía administración preferible es la vía intravenosa, alcanzan adecuada concentración de algunos tejidos, algunos líquidos como el pericardio, a nivel sinovial, a nivel de tejido adiposo también llega a obtener concentraciones adecuadas y entonces, ¿verdad? Su farmacocinética es muy buena. La vía oral no se recomienda, ¿verdad? Es muy errática, se absorbe muy poco, por eso, ¿verdad? No viene en presentaciones en tabletas principalmente, ¿verdad? Lo tenemos para presentaciones parenterales. El único que se puede administrar por vía intramuscular es el ertapenem. Es doloroso,
¿verdad? Por lo cual viene un preparado con lidocaína, ahí para que no duela mucho. Y el ertapenem es el único, ¿verdad? De todos los carbapenémicos que tiene una vida mayor de 4 horas. Y ahí el imipenem tiene una semivida de 1 hora, el meropenem, ¿verdad? Y el doripenem anda ahí en esa semivida entre 1 a 2.5 horas, ¿verdad? Solo el ertapenem es el único que tiene una vida mayor prolongada, que es de mayor de 4 horas. Eso es verdad, adelantándonos un poquito sobre la farmacocinética. El mecanismo de acción. Bien, como forma parte de los grupos beta-lactámicos, el mecanismo de acción es sencillo, solo recordamos, ¿verdad? Que el objetivo es inhibir la pared bacteriana. Ese es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Inhibición de la pared bacteriana, principalmente, ¿verdad? Inhibiendo lo que es la transpeptidasa en la fase 4, que es la formación o la enlugación del peptidoglucano para completar esa pared celular. Los carbapenémicos realizan, ¿verdad?, esa misma acción, inhibir la pared celular, pero de otra forma. Y es que estos fármacos se unen en los residuos de serina que se encuentran en la cara externa de la membrana citoplasmática, aquí. Entonces, los carbapenémicos, ¿cómo inhiben la pared celular? Uniéndose a residuos, ¿verdad?, de serina peptidasa de la membrana citoplasmática externa. ¿Ya? Ahí, chicos, pueden ver ustedes que tenemos proteína fijadora de penicilina. Estos rojitos son proteína fijadora de penicilina. Y hay 3 tipos, ¿verdad?, de proteína fijadora de penicilina, donde los carbapenémicos van a tener afinidad. Por ejemplo, el meropenem se une al tipo 3 y al tipo 2, el imipenem al tipo 2, al 1 y el ertapenem directamente al 2. ¿Ya? Una vez que se unen, ¿verdad?, lo que hacen es debilitar la pared y ocasionar lisia a la bacteria. Por ende, ¿verdad?, el efecto antibacteriano de estos fármacos es bactericida. Algo muy importante es que el efecto bactericida depende del tiempo. Por ejemplo, el meropenem. El meropenem en bacterias como la Listeria monocitogene, al inicio él se comporta bacteriostático, pero cuando ya alcanza las 24 horas, el meropenem se vuelve, ¿verdad?, su efecto a bactericida. Entonces, va pasando el tiempo, el efecto, ¿verdad?, de este antibiótico es mucho mejor, ¿verdad? Es bactericida. El imipenem, chicos, contra la pseudomonas es un poco, ¿verdad?, menor su efecto bactericida en comparación del meropenem. Bien, entonces, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que tenemos que recordar son sobre la morfología o la estructura de la bacteria. Nosotros mencionamos que en los gram positivos, ¿verdad?, las penicilinas alcanzan rápidamente el sitio blanco porque carecía de esa membrana externa, de esa capa de lipopolisacárido como salía en la gram negativa. Entonces los carbapenémicos igual van a hacer más fácil la penetración al punto de acción en la bacteria gram positiva, mientras en la gram negativa va a ser un poquito dificultosa, ¿verdad? Se le va a dificultar más al fármaco entrar y alcanzar el sitio de acción. ¿Cómo pasamos en la gram negativa para alcanzarlo? Por medio de los canales de porina. Por ahí la bacteria gram negativa, chicos, nosotros llegamos al sitio blanco por esto, ¿verdad? Por estos canales de porina. En la pseudomonas, algo muy importante porque estos fármacos tienen acción anti-pseudomonas. ¿Cómo alcanza el sitio blanco los carbapenémicos, ¿verdad?, en la pseudomonas? Por unos canales que se llaman OPRD. Así era, OPRD. Entonces, por medio de esos canales, chicos, igual, idéntico como las porinas, chicos, entra el fármaco y alcanza el sitio de acción. Pero esto pasa en la pseudomonas, ¿verdad? Bien, en el mecanismo de resistencia vamos a tener 2 mecanismos nuevos, ¿ya? Ahí ustedes ya están sacando lógica. La primera, ¿verdad?, el primer mecanismo nuevo de resistencia que va a aparecer, que no hemos mencionado, van a ser esto. La bacteria, ¿verdad?, va a decir, bueno, si el fármaco se me está uniendo a las proteínas fijadoras
de penicilina, modifiquemos, hagamos que ese fármaco, ¿verdad?, no se una. Entonces va a modificar esa proteína o la va a duplicar, ¿verdad? Va a buscar la manera, la bacteria, cómo hacer que ese fármaco no se llegue a unir bien, o si se llega a unir, no la llegue, ¿verdad?, a inactivar. ¿Ya? Y el segundo mecanismo nuevo que vamos a mencionar van a ser las pseudomonas. Las pseudomonas es decir, bueno, si el fármaco está pasando por este canal OPRD, ¿verdad? Lo que va a hacer la bacteria es decir, bueno, hagamos algo, cerremos el paso, va a buscar cómo cerrar ese canal y así el fármaco no va a poder penetrar. Entonces esos son los nuevos mecanismos que nosotros resistencia tenemos contra los carbapenémicos. Entonces algunos que ya hemos mencionado en las clases pasadas fue alteración de la permeabilidad de expulsión, como la bomba de flujo, que cuando entre el fármaco la bacteria lo va a expulsar al exterior nuevamente. La inactivación de la beta-lactamasa, que en este caso no se conocen beta-lactamasa, sino carbapenemasa, ¿verdad? El nuevo que acabamos de mencionar van a ser la modificación de las proteínas fijadoras de penicilina, que yo le dije, la bacteria va a decir, bueno, si se está uniendo a mi proteína, modifiquémosla, hagamos una duplicación, va a buscar la manera, ¿verdad?, de modificar sus proteínas. Y la cuarta sería modificación de los canales o PRD, ¿verdad?, que eso es un mecanismo de resistencia contra las bacterias Pseudomonas. Bien, el espectro antimicrobiano. Entonces vamos a tener fácilmente, chicos, el espectro es muy amplio. Solo les puse una parte, pero el espectro de los carbapenémicos es muy amplio. Como les dije al inicio, son muy activos, son excelentes, poseen excelente espectro antimicrobiano. Entonces, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que en los gram positivos les pega muy bien, a los anaerobios, a los gram negativos. Ahí podemos mencionar algunas microorganismos que son frecuentes en nuestro país, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Piógenes, el Faecalis, el Nocardia, los Streptomyces, el Viridan, la Listeria monocytogenes. En enterobacterias gram negativa podemos mencionar la Pseudomonas aeruginosa, al Vibrio cholerae, a la Brucella, Neisseria, Haemophilus influenzae, Morrasseia, al Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, a los bacteroides frágiles, algunos anaerobios, gram positivos, como el Clostridium difficile. Entonces, son microorganismos frecuentes en nuestro país, ¿verdad? No crean que se lo voy a preguntar el día del encuentro, pero sí es importante siempre, como le digo yo en la clase, en el salón, ¿verdad?, que siempre tenemos que detectar nuestros propios microorganismos frecuentes que atacan a nuestra población, ¿verdad? ¿Verdad? No voy a, que ni para nada está en nuestro país, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad?, el detectar los microorganismos más frecuentes que afectan a nuestra población, ¿verdad?, que ahí les mencioné. Y bien, ese es el espectro antimicrobiano de los carbapenémicos, como le dije. Son algunos en una parte. Si ustedes investigan otras fuentes, van a salir otro gran espectro de antimicrobianos. La farmacocinética. Las pautas importantísimas de la farmacocinética que yo tengo que recordar siempre es que se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo, pero excepto en el líquido cefalorraquídeo, ya saben que los carbapenémicos, excepto la cefalosporina, que a partir de la tercera generación tienen buena penetración del sistema nervioso central. Los carbapenémicos es muy poco, ¿verdad? Prefieren cuando la penetración se da mucho mejor, cuando hay meninge inflamada. En este caso sería la meningitis. Usted sirve para la indicación de la meningitis. Ya saben que todos los beta-lactámicos se tienen que ajustar las dosis en pacientes con alteración de la función renal, principalmente en ancianitos. El imipenem, como les mencioné anteriormente, él tiene una semivía de 1 hora, y el ertapenem es el único que tiene una vía mayor de
4 horas. El ertapenem se puede administrar por vía intramuscular, pero duele mucho, ¿verdad? De hecho, vienen preparados de lidocaína 1%. Indicaciones. Bien, las indicaciones, la palabrita que ustedes tienen que recordar: infecciones graves. Infecciones, ¿verdad? Grave, muy grave. Aquellas bacterias multiresistentes a otros fármacos, los carbapenémicos, van a ser los de elección. Infecciones broncopulmonares, fibrosis quística, neumonía grave asociada a ventilación, infecciones anaerobia y aerobia mixta, complicaciones de tracto urinario, postparto, intraparto, meningitis bacteriana. Te va a servir algo muy importante, ¿verdad? Que te lo tienes que recordar: el meropenem te sirve como tratamiento en pacientes con neutropenia febril. Recuerda que en cefalosporina teníamos la 4ª generación. Hay un fármaco que servía para la neutropenia, la enfermedad, ¿verdad? Como profilaxis para pacientes con neutropenia febril. Meningitis bacteriana te va a servir, y también, ¿verdad? Bacteremia, aquello, ¿verdad? Que pacientes, ¿verdad? Que tienen cualquier infección de la que hemos mencionado anteriormente. La reacción adversa, el sistema gastrointestinal más afectado, el imipenem, el que bastante se ocupa, igual que el meropenem. El imipenem se asocia bastante a vómito, diarrea, erupciones cutáneas, te puede haber flebitis por la administración intravenosa, por la punción, ¿verdad? Y ahí las convulsiones con el imipenem, tenés que recordar, es que se asocia más, ¿verdad? El imipenem. Ahí te lo encierro para que lo recordé, que se asocia a todo lo carbapenémico, se asocia más a las convulsiones. Y bien, y esa fue la parte de los beta-lactámicos. Ahora, bien, vamos a hablar sobre lo que son las vancomicinas. La vancomicina pertenece primeramente de un grupo que se llama glucopéptido. Glucopéptido. Entonces el único de los glucopéptidos, entonces el fármaco que se encuentra ahí es la vancomicina. Y bien, igual, ¿verdad? ¿A qué grupo pertenece? Ya te lo dije. Mencioné el mecanismo de acción, cómo actúa la vancomicina. Vamos a determinar algunas indicaciones, vamos a mencionar contraindicaciones y reacciones adversas. Bien, todo inició allá en los años 1955, ¿ya? Allá en una isla de Borneo, del país de Indonesia. Ahí un investigador que se apellida, de apellido, ¿verdad? McCormick descubrió, obtuvo por primera vez a la vancomicina a través de una bacteria que se llama Streptomyces orientalis. De hecho, ¿verdad? Él observó que tenía un gran efecto letal, ¿verdad? Para matar o inhibir a las otras bacterias que él tenía estudiándola. Y entonces en ese momento él la denominó Vanquis. Ya, Vanquis, que en inglés significa vencer, y luego le dieron el nombre, ¿verdad? Que hoy en día se conoce como vancomicina. Las vancomicinas, chicos, son excelentísimos para tratar bacterias gram positivas. Ya, entonces las seguimos. Tienen mayor efecto, ¿verdad? Antibacteriano para las gram positivas. Por eso te dejo 3 cruces, ¿verdad? Y tú vas a dejar una cruz para que recuerdes que tiene poca penetración en la bacteria gram negativa. ¿Por qué? Porque tiene un peso molecular mucho, ¿verdad? Pesa mucho, tiene un peso molecular bastante, y además se le dificulta la penetración a las bacterias gram negativas. Y entonces la vancomicina, chicos, te va a servir para también infecciones graves del torrente sanguíneo, y también una indicación ahí importantísima para la endocarditis. ¿Ya? También lo vamos a utilizar en infecciones graves, principalmente
pacientes que son alérgicos a la penicilina, la vancomicina va a ser un fármaco de elección. Entonces, se administra, chicos, por vía intravenosa, ¿ya? Esa es la mejor vía. De hecho, sí se puede dar por vía oral. Es una indicación que, recordar lo que te lo voy a preguntar en el examen, esa indicación única que tiene la vancomicina para la administración vía oral, que ya dentro poco te la voy a mencionar. Mecanismo de acción. Quiero que analicen esta parte, ya esa parte nosotros lo vimos en penicilina, pero aquí está, ¿verdad? Aquí se la vuelvo a poner. Aquí pueden ver ustedes que estamos ya en la fase 4 de la pared celular, donde se da la formación del peptidoglucano o la mureína. Y aquí ya hay, ¿verdad? Y ya está formadita la pared celular. Ya pueden ver ustedes que ya están el cruzamiento de los aminoácidos, ya la transpeptidasa ya unió los extremo a extremo cada aminoácido, y aquí pueden ver ustedes que está bien bonita ya formada la pared celular. Y ¿verdad? Ante esta fase, entonces, para mirar esto bonito, está sucediendo esto. Ahí pueden ver ustedes, entonces, la transpeptidasa une el extremo de un aminoácido que se llama D-alanina, ¿verdad? Con el otro extremo, el otro aminoácido que se llama D-alanina. Y para que vaya, ¿verdad? Bonito formándose o elongándose el peptidoglucano. ¿Qué va a hacer la vancomicina? Bueno, va a impedir la unión, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que la vancomicina se impone, ¿verdad? De extremo a extremo de los aminoácidos para que ellos no se unan. Entonces la vancomicina, chicos, ¿verdad? Se pone, vuelvo a repetir, se pone extremo a extremo del aminoácido de alanina. Y entonces, ¿verdad? Lo que va a haber resultado es detención de la elongación del peptidoglucano, es decir, que el peptidoglucano no se va a poder alargar, ya no se va a llevar a cabo el cruzamiento porque está inhibida la transpeptidasa. Como resultado de eso, la pared celular se debilita, la membrana o la bacteria se vuelve más susceptible a la lisis, hay deterioro de la pared y obviamente hay muerte de la bacteria, ¿verdad? Hay un efecto bactericida. Entonces eso es lo que hace la vancomicina, imponerse, ahí pueden ver ustedes, miren, imponerse de extremo, ahí está bonito, ahí se lo dejo, de extremo a extremo del aminoácido de alanina. Y bien, entonces la bacteria también tiene su mecanismo de resistencia. Aquí te voy a mencionar otro mecanismo de resistencia nuevo. Si se está uniendo a extremo del aminoácido de alanina, la bacteria va a decir, bueno, cambiemos ese de alanina, busquemos cómo cambiarlo y pongamos otro aminoácido para que la vancomicina no se una porque tiene afinidad al de alanina. ¿Quién posee ese mecanismo de acción? Los enterococos. Los enterococos y los estafilococos. ¿Ya? Entonces, se los pongo de nuevo, el mecanismo de acción. Entonces aquí tenemos la resistencia. Los enterococos y los estafilococos áureos son los que tienen principalmente ese mecanismo de resistencia. ¿Qué hace? Cambiar el aminoácido. Cambiemos el de alanina por de lactato, ¿verdad? Lo cambian y entonces, ¿qué posee el de lactato? Más bien, ¿qué no posee el de lactato para que la vancomicina no se una? No posee hidrógeno, iones de hidrógeno. De hecho, el de alanina posee un ion de hidrógeno que tiene afinidad la vancomicina para unirse a ese aminoácido. El de lactato no lo posee. Entonces, pierde, ¿verdad? Esa unión de la vancomicina, entonces no, ¿verdad? Ya no tenemos la actividad de la vancomicina. El de Staphylococcus aureus también hace eso, puede cambiar el aminoácido, pero más bien también tiene otro mecanismo que se está estudiando, que es el secuestro del fármaco. ¿Y cómo lo secuestra el fármaco? Bueno,
produce tanto, comienza la producción de bastante aminoácidos de alanina y hace que la pared, que era así de gruesa, se vuelva de este grosor. Obviamente, ¿verdad? Cuando entra el fármaco, se mira esa gran pared, esa gran membrana, que inmediatamente, ¿verdad?, se pierde, podemos decir así para comprenderlo, y lo secuestra, ¿verdad? Y inactivan a la vancomicina en ese secuestro. Entonces eso es lo que hace el estafilococo áureo, ¿verdad? Engrosar la membrana celular por la multiplicación, ¿verdad?, de muchos aminoácidos de alanina. Y bien, como les dije, tiene excelente actividad contra los gram positivos. El estreptococo, grupo A, B, C, G, Pneumonia, Enterococcus faecalis, el Phaceolum, el estafilococo áureo, la Listeria monocytogenes y en la bacteria anaerobio, el Clostridium difficile. Y se lo voy a encerrar porque va a ser fijo pregunta de examen, es la que se da por vía oral, la vancomicina, solo para la colitis pseudomembranosa que es ocasionada por el Clostridium difficile. Colitis pseudomembranosa, ¿bien? Entonces solo para la colitis pseudomembranosa se da el vancomicina. Ahí disculpen al perrito, ya se escucha. Entonces, muy bien, entonces, como les dije, el estreptococo, pneumoniae, enterococo, todas bacterias gram positivas, es un fármaco muy excelente, ¿verdad?, para dichas bacterias. Entonces, infecciones, neumonía grave de la comunidad asociada a ventilación, enfermedades de tejido blando, enfermedades de articulares y todo, ¿verdad?, infecciones graves ocasionadas por los gram positivos. Entonces, muchachos, farmacocinética, como les dije, la vía oral pues es muy poco en su absorción, preferiblemente la vía excelente, la vía intravenosa. La vía oral entonces solo va a ser principalmente cuando estemos con pacientes con colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile. Alcanzan concentraciones muy buenas a nivel cerebral, pericárdico, para eso te sirve para la pericarditis, pleural, sinovial, riñón, hígado, corazón, excelentísimo, ¿verdad? También su penetración al nivel del líquido cefalorraquídeo es irregular cuando están las meninges inflamadas, entonces va a servir su penetración, vamos a alcanzar concentraciones adecuadas. Se excreta principalmente por filtrado glomerular, bilis y heces, pero su excreción importantísima es la filtración glomerular. Su reacción adversa. La reacción adversa, chicos, más importante, aparte de la hipersensibilidad, ¿verdad?, al producto, pero sí el que más me importa, que recuerden, porque es una pregunta de cajón, ¿verdad?, es el síndrome del hombre rojo, o el síndrome del hombre rojo, o el cuello rojo, que sale en algunos libros. Incluso ya esos términos no lo están utilizando ya, ¿verdad? Muchos libros ya están cambiando ese término, algunos artículos, y lo están poniendo por infusión rápida, ¿verdad? Así se llama, o así se conoce, infusión rápida por vancomicina. Porque principalmente el síndrome del hombre rojo, ¿verdad? Que hoy, disculpen, pero ya está acostumbrado por ese, ¿verdad?, llamarlo así, esa reacción adversa, pero ya saben ustedes que a partir de hoy que ustedes están escuchando, tienen que decir infusión rápida por vancomicina. Entonces esa reacción adversa, chicos, se da principalmente por la administración rápida de la vancomicina. Por eso, para impedir que ustedes evitar que aparezca esa reacción adversa en mi paciente, se recomienda, ¿verdad?, la administración lenta, una infusión lenta, ¿verdad? Es una reacción alérgica, chicos, la piel se pone rojo, pica, incluso algunas veces puede complicar la vía aérea,
por una reacción adversa y se administra antihistamínico. Si miramos cómo está la infusión, si está rápida, pues se disminuye la infusión y se puede utilizar histamina, antihistamínico, se puede en una ocasión algunos corticoides, ¿ya? Y bien, ahí tenemos, ¿verdad? Otra reacción adversa que se asocia a las vancomicinas, aparte de esa reacción adversa importantísima que te dije, el síndrome del hombre rojo o la infusión rápida de vancomicina, tenemos la neurotoxicidad y la nefrotoxicidad. Entonces tienes que recordar esto. Ocasionan nefrotoxicidad y neurotoxicidad pueden ocasionar, ¿verdad?, pérdida de la audición, también pueden ocasionar un daño, una falla renal. Entonces tienen que tener mucho cuidado el tiempo, el fármaco, la dosis que van a utilizar un paciente. Si tiene alteración funcional renal, disminuir, ajustar la dosis para evitar esos casos y no mantenerlo en tiempos muy prolongados y concentraciones muy altas, ¿verdad? Pueden estar asociadas más a estos efectos. Y también la vancomicina, chicos, se combina o hacemos sinergia al combinarlo con los aminoglucósidos. Recuerden que yo les he venido mencionando que los aminoglucósidos son los antibióticos que tienen mayor neurotoxicidad y mayor nefrotoxicidad. ¿Ya? Imagínense, si lo combino los dos, entonces aumento más el riesgo y puede ser peligroso. Entonces, esa interacción, porque si se ocupa, ¿verdad? Si se ocupa la interacción de vancomicina y aminoglucósidos, pero ustedes tienen que recordar que esa reacción adversa importantísima, porque voy a potenciar, ¿verdad?, que aparezcan. Entonces tengo que medirme la dosis, la infusión y el tiempo. Tengo que tener en cuenta que va a estar el antibiótico, ¿verdad?, administrándose al paciente. Y bien, ahí como les dije, pues principalmente, ¿verdad?, se resuelve administrando antihistamínico, corticoide en algunos casos y la infusión baja. Indicaciones: fármaco de primera elección a todo paciente que tenga infección grave por estafilococo aureus, que sea resistente a meticilina o nacilina o penicilina isosazólica o cefalosporina primera generación. Estos fármacos van a ser, ¿verdad?, tu momento de elegirlo. También aquellos pacientes que tengan infecciones por estafilococo epidermis, que también son poco sensibles a las penicilinas isosazólicas o a la meticilina o la nacilina. Pacientes con alérgicos, que son alérgicos a la penicilina, ¿verdad?, la vancomicina va a ser tu fármaco de elección. Y también para tratar la endocarditis estreptocóxica asociado con aminoglucósidos son una buena alternativa, pero no tan buena, ¿verdad? Cuando la endocarditis es sensible a meticilina, entonces tu fármaco de elección van a serlo las penicilinas estafilocóxicas, ¿ya? Esa es principalmente la indicación, la primera línea que nosotros tenemos cuando nos encontramos a esos microorganismos. Y neumonía necrosante. Son algunas indicaciones importantes que tenemos que recordar. Y la colitis pseudomembranosa, que es por la Clostridium difficile y que se administra por vía oral. Y ahí te dejo nuevamente las indicaciones: infecciones complicadas para la piel, tejido blando, infecciones de huesos y articulaciones, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica, endocarditis infecciosa. Y la vancomicina sirve para tratar principalmente como profilaxis perioperatoria que tienen riesgo de desarrollar endocarditis. Y te pongo una notita para que recordes, ¿verdad?, cómo tiene que ser la infusión, la velocidad, la concentración y ¿verdad?, y la infusión, la solución que nosotros podemos utilizar. Y bien, entonces esto ha sido todo.
Espero que les haya gustado, entendido. Cualquier cosa, cualquier duda, me pueden preguntar. Nos vemos en la próxima.